Queridos amigos, hoy quiero invitarles a que nos tomemos un momento para reflexionar sobre uno de los aspectos más fundamentales de nuestra existencia, el sufrimiento. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido dolor, tristeza, angustia o frustración. Es una experiencia universal, y aunque cada uno lo vive de manera diferente, el sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana. No podemos escapar de él, pero a través de las enseñanzas del Buda, podemos aprender a transformar ese dolor en una fuente de sabiduría profunda y liberación. El Buda, después de su iluminación, identificó el sufrimiento como una realidad central en la vida de todos los seres. No dijo esto para deprimirnos o hacernos creer que la vida es solo sufrimiento, sino para mostrarnos que el sufrimiento tiene una causa y que, al comprender esa causa, podemos encontrar un camino hacia la paz y el bienestar. Esta enseñanza se encapsula en lo que conocemos como las 4 nobles verdades, la base del pensamiento budista. El reconocimiento del sufrimiento, dukkha, una verdad ineludible. La primera de las 4 nobles verdades es la verdad del sufrimiento, o dukkha. Pero, ¿qué significa realmente dukkha? En las traducciones más simples, se suele traducir como sufrimiento, pero esta palabra es mucho más rica y compleja en su significado. Dukkha no solo se refiere al dolor físico o emocional, sino también a una insatisfacción constante, un sentido de incompletitud que todos experimentamos en algún nivel. Incluso en los momentos de felicidad o éxito, hay una sensación sutil de que algo falta, de que las cosas podrían ser diferentes o mejores. Esta insatisfacción es parte de lo que significa ser humano. Para muchos de nosotros, el sufrimiento aparece de manera evidente cuando algo en nuestra vida no sale como esperábamos. La pérdida de un ser querido, una enfermedad, una separación dolorosa o un fracaso. Estos son momentos de sufrimiento explícito, donde sentimos el peso del dolor emocional o físico. Pero el Buda también nos enseñó que incluso en los momentos de placer, hay un sufrimiento sutil. ¿Por qué? Porque sabemos, consciente o inconscientemente, que el placer es efímero, que lo que tenemos en este momento puede desaparecer en cualquier instante. Este es un tipo de sufrimiento más sutil, pero igualmente importante de reconocer. En mi vida como monje, he tenido la oportunidad de observar muchas formas de sufrimiento en las personas que vienen a buscar consuelo en las enseñanzas del Buda. Algunos vienen buscando alivio de dolores físicos o emocionales intensos, mientras que otros vienen con una sensación de vacío o de insatisfacción que no pueden describir completamente. Todos estos tipos de sufrimiento, desde el más evidente hasta el más sutil, son parte de lo que el Buda nos enseñó a entender y aceptar. El Buda no nos pidió que evitáramos el sufrimiento o que nos distrajéramos de él. En lugar de eso, nos enseñó a mirarlo de frente, a entender su causa y a trabajar para liberarnos de él. Aquí es donde entra en juego la segunda de las 4 nobles verdades, la causa del sufrimiento, el origen del sufrimiento, el apego y el deseo. La segunda noble verdad establece que la causa del sufrimiento es el apego, o más específicamente, el deseo insaciable. En Pali, este concepto se conoce como tana, que significa sed o ansia. Todos nosotros experimentamos tana en algún nivel, el deseo de obtener más cosas, de ser más, de tener más éxito, más amor, más reconocimiento. Y cuando no obtenemos lo que deseamos, sufrimos. Pero incluso cuando obtenemos lo que queremos, el sufrimiento no desaparece, porque el deseo siempre vuelve. Nunca estamos completamente satisfechos. Siempre hay algo más que anhelamos. Este ciclo de deseo y sufrimiento es una parte fundamental de la existencia humana. Pensemos por un momento en nuestra vida cotidiana. Tal vez deseamos una vida más cómoda, una casa más grande, un coche mejor o unas vacaciones exóticas. Cuando logramos obtener lo que deseamos, sentimos un alivio temporal, una satisfacción momentánea. Pero pronto, el deseo vuelve en otra forma. Tal vez ahora deseamos un mejor trabajo, una nueva relación o más dinero. Y así, el ciclo continúa. Este es el ciclo del samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento en el que estamos atrapados debido a nuestro apego. En mis años de práctica, he visto este ciclo manifestarse en la vida de muchas personas. He visto cómo el deseo insaciable por tener más puede llevar al agotamiento, al estrés y a la insatisfacción. Incluso aquellos que parecen tener todo lo que desean a menudo no están en paz. Siempre hay algo más que desean, algo más que los mantiene atados a este ciclo de sufrimiento. Pero el Buda nos enseñó que este ciclo puede romperse, y la clave para romperlo es comprender el apego. El apego no se refiere solo a las cosas materiales. También nos apegamos a las personas, a nuestras ideas, a nuestra imagen de nosotros mismos, y a nuestras expectativas sobre cómo debería ser la vida. Cuando nos aferramos a algo, cuando intentamos mantenerlo igual para siempre,
estamos creando las condiciones para el sufrimiento, porque todo en este mundo es impermanente. Esta es la ley de la impermanencia, o anicca, una de las enseñanzas más esenciales del budismo. La impermanencia, el cambio constante como fuente de liberación. Todo en este mundo está en constante cambio. Nuestros cuerpos cambian, nuestras emociones fluctúan, nuestras relaciones evolucionan, y el mundo que nos rodea está en un estado perpetuo de transformación. Sin embargo, a menudo luchamos contra esta realidad. Queremos que las cosas permanezcan iguales, que las personas que amamos nunca nos dejen, que nuestras posesiones no se deterioren, que nuestras experiencias placenteras nunca terminen. Pero esta resistencia al cambio es precisamente lo que nos causa sufrimiento. El Buda nos enseñó que la impermanencia es una verdad ineludible de la vida. Nada, absolutamente nada, es permanente. Todo lo que surge eventualmente desaparece. Nuestras emociones, por intensas que sean, pasarán. Nuestras relaciones, por profundas que sean, cambiarán. Incluso nuestros cuerpos, por fuertes que sean ahora, se debilitarán con el tiempo. Al aceptar esta realidad, podemos comenzar a soltar el apego, con el sufrimiento que lo acompaña. Pero esta enseñanza no es solo una invitación a resignarnos. Al contrario, la impermanencia es una puerta hacia la liberación. Cuando entendemos profundamente que todo está en un flujo constante, podemos aprender a vivir de manera más libre y abierta. En lugar de aferrarnos a las cosas o a las personas, aprendemos a disfrutarlas mientras están presentes, sabiendo que en algún momento se irán. Esto no significa que dejemos de amar o de cuidar a los demás, sino que amamos sin aferrarnos, sin exigir que las cosas sean de una manera particular. El despertar a través del sufrimiento. Una de las enseñanzas más profundas del budismo es que el sufrimiento no tiene que ser un enemigo. De hecho, el sufrimiento puede ser una puerta hacia el despertar. En lugar de tratar de evitar el sufrimiento o de distraernos de él, podemos aprender a enfrentarlo con una mente abierta y un corazón compasivo. El sufrimiento, cuando se aborda con sabiduría, puede mostrarnos las raíces profundas de nuestro apego y nuestras expectativas, y al hacerlo, nos ofrece una oportunidad para liberarnos. A lo largo de mi vida, he visto cómo el sufrimiento puede ser un maestro poderoso. He visto cómo las personas que enfrentan dificultades, ya sea una enfermedad, una pérdida o una crisis emocional, emergen de esas experiencias con una comprensión más profunda de sí mismas y del mundo. A menudo, estas experiencias dolorosas les enseñan a soltar el control, a aceptar la vida tal como es, y a vivir con más compasión y sabiduría. El sufrimiento no es algo que podamos evitar, pero podemos aprender a transformarlo en una fuente de crecimiento y despertar. Cuando nos encontramos con el sufrimiento, es importante recordar que no estamos solos en nuestra experiencia. Todos los seres humanos, sin excepción, experimentan dolor y tristeza en algún momento de su vida. Esta comprensión puede ser una fuente de consuelo, porque nos recuerda que el sufrimiento no es una señal de que algo está mal con nosotros. Es simplemente una parte de la condición humana. La atención plena, estar presente con el dolor. La práctica de la atención plena, o mindfulness, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para enfrentarnos al sufrimiento. La atención plena nos invita a estar presentes en el momento, a observar lo que está sucediendo en nuestro cuerpo y en nuestra mente sin juzgarlo ni resistirnos a él. En lugar de tratar de evitar el dolor o de distraernos de él, la atención plena nos invita a mirar el sufrimiento de frente, a sentirlo tal como es, sin añadirle ninguna historia o interpretación. La atención plena, estar presente con el dolor. La atención plena es una herramienta central en el budismo, no solo como una práctica de meditación, sino como una forma de vivir y enfrentar la realidad tal como es. A menudo, cuando nos enfrentamos al dolor o al sufrimiento, nuestra tendencia natural es alejarnos de él. Nos distraemos, buscamos escapar en el entretenimiento, en los hábitos poco saludables, o intentamos ignorar lo que estamos sintiendo. Sin embargo, la atención plena nos ofrece un enfoque completamente diferente. Nos invita a estar presentes con nuestro dolor, a observarlo con una mente abierta y un corazón compasivo. ¿Qué significa estar presente con el sufrimiento? Significa no huir ni tratar de reprimirlo. Significa observarlo tal como es, sin juicios ni interpretaciones, sin añadir historias o dramas innecesarios. Cuando estamos en medio de una emoción dolorosa, como la tristeza, el miedo o la frustración, nuestra mente a menudo se deja llevar por pensamientos como esto no debería estar pasando, ¿por qué me sucede esto a mí? Estos pensamientos no hacen más que añadir una capa adicional de sufrimiento al dolor original. La práctica de la atención plena nos invita a dejar de lado esas historias, y en lugar de eso, simplemente observar lo que está sucediendo en el momento presente.
Imagina que estás experimentando un dolor emocional, como el duelo por la pérdida de un ser querido. En lugar de intentar evitar ese dolor, la atención plena te invita a sentirlo plenamente. Tal vez sientas una opresión en el pecho, una sensación de vacío en el estómago, o lágrimas que se forman en los ojos. Al observar estas sensaciones con atención plena, sin juzgarlas ni resistirlas, les permitimos existir sin empeorar el sufrimiento. Podemos decirnos a nosotros mismos: esto es lo que estoy sintiendo en este momento. Es doloroso, pero está bien. Puedo sentirlo y seguir adelante. Este enfoque puede parecer difícil al principio, especialmente cuando el sufrimiento es intenso. Pero con la práctica, nos damos cuenta de que el dolor no es algo que necesitemos temer o evitar. Al estar presentes con nuestro dolor, comenzamos a ver que, al igual que todo lo demás en la vida, el sufrimiento es impermanente. Las emociones y las sensaciones cambian constantemente. Lo que sentimos hoy puede no ser lo mismo que sentimos mañana. La tristeza que parece abrumadora en este momento eventualmente disminuirá, al igual que las nubes que se mueven a través del cielo. Esta comprensión de la impermanencia nos ayuda a mantener una perspectiva más amplia sobre el sufrimiento, y a no quedar atrapados en la creencia de que el dolor durará para siempre. Además, la atención plena nos permite observar las raíces de nuestro sufrimiento. A menudo, el dolor que sentimos está relacionado con el apego a una idea, una expectativa o una persona. Al estar presentes con nuestro dolor, podemos comenzar a darnos cuenta de dónde proviene ese apego. Tal vez nos demos cuenta de que estamos aferrados a la idea de que la vida debería ser diferente de lo que es. O tal vez nos demos cuenta de que estamos resistiéndonos a aceptar el cambio, lo que está aumentando nuestro sufrimiento. Esta comprensión es el primer paso hacia la liberación. La atención plena también nos ayuda a cultivar la paciencia. El sufrimiento no desaparece de inmediato, y no siempre tenemos el control sobre cuándo o cómo terminará. Pero al estar presentes con el dolor, aprendemos a desarrollar una paciencia compasiva hacia nosotros mismos. Nos damos cuenta de que el sufrimiento es una parte natural de la vida, y que no necesitamos apresurarnos para salir de él. Podemos estar presentes con lo que es, sabiendo que eventualmente, como todo lo demás, el sufrimiento también pasará. La compasión, el corazón del budismo, continuación. Como estábamos diciendo, la compasión es la llave que transforma nuestro sufrimiento en sabiduría. Al practicarla hacia nosotros mismos, aprendemos a soltar la idea de que el sufrimiento es algo que no debería suceder. En lugar de luchar contra el dolor, lo acogemos con amabilidad, permitiendo que exista sin agravarlo con el juicio o la resistencia. Es aquí donde comienza la verdadera transformación, cuando dejamos de resistirnos al dolor y, en cambio, lo abrazamos con un corazón abierto. La meditación de la bondad amorosa no solo nos permite ser más compasivos con nosotros mismos, sino que nos ayuda a abrir el corazón hacia el sufrimiento de los demás. A medida que practicamos enviando deseos de bienestar a otros, comenzamos a darnos cuenta de que todos los seres humanos comparten esta experiencia de sufrimiento. Esta comprensión es profundamente liberadora, porque nos saca de la idea de que nuestro dolor es único o que estamos aislados en nuestro sufrimiento. Cuando reconocemos que el sufrimiento es una experiencia común a todos, nos sentimos más conectados con los demás y más capaces de ofrecerles apoyo y comprensión. Pero la compasión no es solo una práctica pasiva, es también una fuente de acción consciente. Cuando cultivamos la compasión, nos damos cuenta de que no solo queremos aliviar nuestro propio sufrimiento, sino también el sufrimiento de los demás. Esta es una parte fundamental de las enseñanzas del Buda. Al comprender nuestro propio dolor, podemos desarrollar una empatía más profunda hacia los demás y estar más dispuestos a ayudarles en sus momentos de dificultad. Esta acción no necesita ser grandiosa. Puede manifestarse en gestos simples de amabilidad, en ofrecer una palabra de consuelo o en estar presentes para alguien que está pasando por un momento difícil. Además, la compasión nos enseña a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. A menudo, gran parte de nuestro sufrimiento proviene de la falta de perdón. No podemos perdonarnos por errores pasados, o no podemos soltar la ira o el resentimiento hacia alguien que nos ha lastimado. El Buda nos enseñó que el perdón es esencial para liberarnos del sufrimiento. Cuando nos aferramos al resentimiento o la culpa, estamos manteniendo vivo el sufrimiento. La compasión nos permite soltar estas emociones destructivas y reemplazarlas con amor y comprensión. Al perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, liberamos nuestro corazón del peso del sufrimiento y creamos espacio para la paz interior. La sabiduría del sufrimiento, aprender de la experiencia. Otra de las enseñanzas fundamentales del Buda es que el sufrimiento, aunque doloroso, puede ser una fuente de sabiduría. En lugar de verlo como algo que simplemente debemos soportar o superar, el Buda nos invitó a ver el sufrimiento como un maestro.
Cuando enfrentamos el sufrimiento con atención plena y compasión, comenzamos a descubrir sus causas más profundas y a aprender lecciones valiosas sobre la naturaleza de la vida, de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. Una de las lecciones más poderosas que el sufrimiento nos enseña es la impermanencia. Como mencioné anteriormente, todo en este mundo está en constante cambio. Nada permanece igual para siempre. Esta verdad es una fuente de sufrimiento cuando intentamos aferrarnos a lo que es impermanente. Nuestras relaciones, nuestros logros, nuestras posesiones, incluso nuestra identidad. Pero cuando aceptamos profundamente la impermanencia, comenzamos a ver el sufrimiento bajo una nueva luz. El sufrimiento no es algo que esté aquí para quedarse. Es tan impermanente como cualquier otra cosa en la vida. Esta comprensión nos libera del miedo a que el dolor dure para siempre y nos permite enfrentarlo con más calma y ecuanimidad. El sufrimiento también nos enseña sobre el apego. A menudo, el sufrimiento surge porque estamos aferrados a algo. Una relación, una expectativa, una idea de cómo debería ser la vida. Cuando nos enfrentamos al sufrimiento, podemos aprovechar la oportunidad para examinar nuestros apegos y preguntarnos: ¿de qué me estoy aferrando que me está causando este dolor? Al observar el sufrimiento con una mente abierta, comenzamos a ver que gran parte de nuestro dolor proviene de nuestra resistencia a aceptar el cambio o de nuestra insistencia en que las cosas sean de una manera particular. Esta comprensión nos ofrece la oportunidad de soltar el apego y vivir con más libertad. Una historia que ilustra este punto proviene de la vida del propio Buda. Antes de alcanzar la iluminación, Siddhartha Gautama, el Buda, vivió como un príncipe rodeado de lujo y comodidad. Pero cuando salió de su palacio y se encontró con el sufrimiento del mundo, la enfermedad, la vejez y la muerte, se dio cuenta de que todo lo que había conocido era impermanente. Esta realización lo llevó a abandonar su vida de lujo en busca de una verdad más profunda. A través de su propio sufrimiento y su búsqueda de respuestas, el Buda descubrió que la clave para liberarse del sufrimiento no estaba en evitar el dolor, sino en comprenderlo profundamente. Al igual que el Buda, todos nosotros podemos aprender de nuestras experiencias de sufrimiento. Cada momento de dolor es una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión de la vida y para crecer espiritualmente. Al enfrentar el sufrimiento con atención plena y compasión, comenzamos a ver que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene algo que enseñarnos. Tal vez aprendemos a ser más humildes, a soltar el control, o a desarrollar una mayor gratitud por los momentos de paz y alegría que también forman parte de la vida. En última instancia, el sufrimiento nos enseña a vivir con más sabiduría y conciencia, sabiendo que la vida es un flujo constante de cambio. El camino medio, el equilibrio entre el placer y el dolor. Una de las enseñanzas más profundas del Buda es la importancia de seguir el camino medio. Antes de alcanzar la iluminación, Siddhartha Gautama experimentó dos extremos. Por un lado, una vida de lujo y placer en el palacio, y por otro, una vida de extrema austeridad como asceta. Ninguno de estos extremos le ofreció la paz que buscaba. Finalmente, descubrió que el verdadero camino hacia la liberación no se encontraba en los extremos del placer o el dolor, sino en un punto medio, el camino medio. Esta enseñanza es particularmente relevante cuando hablamos del sufrimiento. A menudo, caemos en uno de dos extremos. O tratamos de evitar todo el dolor buscando constantemente el placer, o nos dejamos consumir por el sufrimiento, creyendo que debemos soportarlo sin alivio. Pero el Buda nos enseñó que ninguno de estos enfoques es equilibrado. En lugar de huir del dolor o de aferrarnos a él, debemos aprender a caminar el camino medio, enfrentando el sufrimiento con ecuanimidad y comprensión, sin permitir que nos arrastre a la desesperación. El camino medio nos invita a aceptar el sufrimiento como una parte inevitable de la vida, pero también nos enseña a no identificarnos con él. No somos nuestro sufrimiento. El sufrimiento es solo una experiencia pasajera. Al caminar por el camino medio, aprendemos a mantenernos presentes y conscientes, sin ser arrastrados por las emociones extremas. Esta práctica de equilibrio nos permite navegar por la vida con más calma y claridad, sin dejarnos llevar por los altos y bajos del placer y el dolor. El despertar a través del sufrimiento, una oportunidad para la iluminación. El Buda nos enseñó que el sufrimiento no es solo algo que debemos soportar, sino que puede ser una puerta hacia el despertar. En lugar de ver el sufrimiento como un obstáculo, podemos verlo como una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión de la vida y avanzar en nuestro camino hacia la iluminación. La iluminación, en el budismo, no es un estado de perfección donde nunca más experimentamos sufrimiento. Al contrario, es un estado de comprensión profunda, en el que vemos la naturaleza del sufrimiento con claridad y aprendemos a soltar el apego y la resistencia. El Buda, después de su iluminación, seguía experimentando el dolor físico y emocional, pero ya no estaba atrapado en el sufrimiento.
Había aprendido a enfrentar el dolor con una mente despierta y un corazón compasivo, y en esa comprensión encontró la verdadera liberación. Para nosotros, el despertar a través del sufrimiento significa aprender a ver el sufrimiento con nuevos ojos. En lugar de verlo como algo que debemos evitar o temer, podemos verlo como una oportunidad para crecer, para aprender y para profundizar en nuestra práctica espiritual. Cada vez que enfrentamos el sufrimiento con atención plena y compasión, estamos dando un paso más hacia la liberación. Estamos entrenando nuestra mente para no reaccionar de manera automática, y estamos cultivando una comprensión más profunda de la naturaleza impermanente e interdependiente de todas las cosas. Al igual que el Buda, todos nosotros tenemos la capacidad de despertar a través del sufrimiento. No importa cuán profundo sea el dolor que estamos experimentando, siempre hay una oportunidad para aprender, para soltar el apego y para vivir con más libertad y sabiduría. Cada momento de sufrimiento es una invitación para mirar hacia adentro, para reflexionar sobre nuestras creencias y expectativas, y para abrirnos a una nueva forma de ser. Conclusión: la transformación del sufrimiento en sabiduría. Queridos amigos, el sufrimiento es una realidad ineludible de la vida humana. Todos lo experimentamos en algún momento, y aunque no podemos evitarlo por completo, podemos aprender a enfrentarlo de manera diferente. A través de las enseñanzas del Buda, aprendemos que el sufrimiento no tiene que ser una fuente de desesperación. Al contrario, puede ser una fuente de sabiduría profunda y una puerta hacia el despertar.